Bueno, vamos a dar comienzo al seminario de hoy. En este caso tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Noé Arroyo López, que tenemos la suerte de haber contado con su presencia hace ya unos cuantos años en el IATA, donde dejó una huella muy importante en el Departamento de Biotecnología y en los grupos de levaduras. El doctor Noé es licenciado en Biología y doctor en Biología por la Universidad de Sevilla. Actualmente es científico titular del Instituto de la Grasa, además de jefe del Departamento de Biotecnología y fundador y socio de la spin-off del CSIC y de la Universidad de Córdoba, de la empresa Oleica. Ha publicado más de 100 artículos y ha licenciado un gran número de patentes en el tema del que nos va a hablar hoy, que es la biodiversidad y el impacto de los microorganismos en la fermentación y en la producción de la aceituna de mesa. Así que os dejo con Noé. Adelante, Noé. Hola a todos y muchas gracias, Roberto, por la presentación. La verdad es que tuve mucha suerte de ir a Valencia, de estar ahí con vosotros, de conocer a todos vosotros, especialmente al grupo en el que Eladio, Amparo y todos vosotros pues colaborabais. Fueron 3 años maravillosos y me dio un poco de pena de que este seminario lo hemos tenido que hacer virtual, ¿no? Ya. Si no hubiera sido una oportunidad otra vez por estar Pena. ahí y recordar esos 3 maravillosos años. Así que un saludo a todos los compañeros que tuve el placer de conocer estos 3 años. Y muchas gracias por la presentación. Bueno, pues espero que cuando terminemos este seminario, pues un poco conozcáis el valor, ¿no? Y la importancia por la que nosotros estamos intentando mostrar el gran potencial que los microorganismos que hay en las fermentaciones de aceituna de mesa tienen, ¿vale? Cuando estamos hablando de aceituna de mesa, estamos hablando de uno de los vegetales fermentados más importantes, si no el que más, de la cuenca mediterránea, el cual tiene especialmente una gran relevancia en nuestro país, donde somos los máximos productores de aceite y de aceituna de mesa. Aquí, pues, sabéis que al que le guste un poco la historia del olivo, lo sabrá, lo tendrá claro, que el olivo originariamente apareció, ¿no? O empezó a cultivarse en Oriente y que posteriormente a través de los fenicios llegó a España y desde España saltó con los viajes a América, pues se llevó originariamente al Perú. Su producción anual está alrededor de los 3 millones de toneladas al año, de los cuales, como os decía, España es uno de los principales productores, con aproximadamente el 25% de esta producción, fundamentalmente en las provincias, en las regiones de Andalucía y Extremadura, pero también en muchas otras partes de España. Y se estima que genera el Producto Interior Bruto de nuestro país más de 1.000 millones de euros al año. Cuando pensamos en una aceituna de mesa, ¿qué podemos pensar que hay en la superficie del fruto? Bueno, lo primero que se nos ocurre, pues que hay esas gotitas de líquido, ¿no? De esa salmuera que cuando lo sacamos del tarro, si esa aceituna pues ha sido aliñada, pues esos restos de tomillo, de hinojo, pero nos podríamos imaginar que sobre la superficie de la aceituna, sobre esa epidermis, hay millones y millones de microorganismos que forman ese velo, ese tapiz, como podéis ver en la foto. Nuestros datos más conservadores es que un solo gramo de aceituna puede transportar más de 10 millones de unidades formadoras de colonia por gramo. Una aceituna de tamaño medio, de unos 5 gramos, pues 50 millones. Pero ¿quién se come solo una aceituna? El picoteo, comemos, nos ha encantado. Una ingesta diaria recomendada está entre los 20 y 25 gramos de aceituna. De esta manera podríamos transportar hasta el consumidor final más de 250 millones de unidades formadoras de colonia.
La pregunta es, ¿y si fuéramos capaces que cada uno de esos microorganismos, que ese ejército, que esa legión de bacterias y de levaduras, tuvieran un efecto beneficioso y fueran nuestros aliados para aportar un mayor valor añadido al producto final? Ahí en esa línea es donde estamos trabajando. Bueno, no me quiero parar mucho en esta definición. Yo creo que un poco en el ámbito en el que estamos conocemos lo que es un alimento simbiótico, esa sinergia entre el componente prebiótico y el componente probiótico, que sería la bacteria, y que el paradigma del alimento simbiótico, por definición, es la leche materna, ¿no? Aporta al recién nacido pues, esos primeros microorganismos que van a empezar a colonizar su aparato digestivo, y también esos primeros alimentos, esos frutos oligosacáridos que van a servir de alimento para estas bacterias, que le aporta la madre a través de la leche materna. El sector de los productos lácteos pues tomó, lógicamente, aprovechó esta oportunidad y se ha colocado pues, en la vanguardia de la alimentación probiótica, con una gran gama de alimentos que pues tienen esa calificación de alimentos beneficiosos por los microorganismos que Bacterium, Lactobacillus, etc. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que hay un sector, cada vez los estudios muestran que hay algún grado de intolerancia a la lactosa, y que hay una gran cantidad de la población que muestra algún grado de intolerancia, que necesitan de una dieta baja en colesterol o que simplemente conocen las ventajas nutricionales que tienen el consumo de vegetales en cuanto a fibra, antioxidantes naturales, etc. De ahí que los vegetales fermentados, y en especial la aceituna de mesa, podrían ser una alternativa como portadores de microorganismos con potencial probiótico hasta los consumidores. En un nicho de mercado que está, según los últimos estudios, en crecimiento. Habrá que ver el COVID cómo ha afectado un poco estas proyecciones, ¿no?, que había. Pero lo que sí está claro, y aquí os quiero mostrar un ejemplo, es la revalorización y el valor añadido que muestra el mismo producto sin microorganismos probióticos, sin ese reclamo, sin ese claim de microorganismos beneficiosos, y con el claim de portador de bacterias beneficiosas. Una pregunta que quería lanzaros es si podemos considerar a la aceituna de mesa como un alimento funcional. Antes de esta charla estaba hablando con Roberto pues, sobre la problemática, ¿no?, que ahora tiene el aceite y el jamón en cuanto al Nutri-Score. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, pues la aceituna y el aceite os podéis imaginar que están bastante relacionados, y entonces, lógicamente, lo que le afecte al aceite en algún momento le va a afectar también a la aceituna, y no más. ¿Podemos considerar entonces a la aceituna de mesa como un alimento funcional? Bueno, ¿qué va a decir este chico, ¿no?, que trabaja con aceitunas de mesa? En mi opinión, sí. ¿Por qué? El aceite es un constituyente de la aceituna. Entonces, todas las atribuciones que se le puedan dar al aceite, algunas reconocidas por la EFSA, como os pongo aquí, dado su efecto antioxidante, se le podrían atribuir también a la aceituna. Sin embargo, ¿por qué la aceituna no ha obtenido este tipo de alegaciones? Os voy a decir también, lógicamente, cuáles han sido sus dos principales hándicaps. Además del contenido en esas grasas monoinsaturadas con un alto valor funcional, como es el ácido oleico, la aceituna tiene componentes que no tiene el aceite, como es su contenido en fibra. Y os quiero mostrar aquí diferentes tipos de antioxidantes. Tiene un alto contenido en antioxidantes, porque tienen pues, polifenoles, porque tienen un alto efecto antioxidante, antimicrobiano, como compuestos bioactivos, y en ácidos triterpénicos, como el malínico, al cual también se le atribuye propiedades anticancerígenas, tratamiento de diabetes, etc. ¿Por qué no ha obtenido entonces este tipo de alegaciones?
fundamentalmente por dos motivos. Primero, por la concentración de sal. El fruto llega prácticamente libre de sodio, pero durante el proceso de elaboración va adquiriendo una cantidad de sal considerable. De manera que aquellas personas, un poco con alguna recomendación de reducir la ingesta de sodio en su alimentación, pues de la aceituna pueden quitárselas de su dieta. Sabes que en este punto estamos haciendo también estudios, porque es una demanda del sector, para reducir la cantidad de sodio del proceso de elaboración, mediante la sustitución del cloruro de sodio por otras sales minerales, como cloruro de zinc, cloruro de magnesio, que además de quitar sodio, van a fortificar a la aceituna en estos oligoelementos. Y estamos obteniendo muy buenos resultados. Y el otro aspecto es su contenido calórico, que no se lo dan los carbohidratos, porque la aceituna fermentada estaba prácticamente libre de azúcares. La da su contenido lipídico. En este punto también se puede jugar, porque la cantidad o el rendimiento graso de la aceituna va a variar en función de la variedad y en función del grado de maduración de él. Entonces aquí también se pueden hacer diferentes actuaciones tecnológicas para bajar ese contenido calórico y que esos compuestos bioactivos que tiene el fruto tome aún mayor valor añadido. Eso desde el punto de vista de los compuestos que tiene el fruto per se, en su composición. Hay un estudio nutracéutico llevado por investigadores italianos en el 2016, no es muy antiguo, en el que durante una ingesta, durante un mes, consumiendo pues eso, 12 aceitunas diarias, pues al final del estudio vieron que la ingesta de aceitunas pues, producía un efecto antioxidante con variaciones significativas en marcadores de estrés oxidativo. Tenía un efecto también antiinflamatorio, esto lo vamos a ver ahora después también. Al contrario de lo que por esto del contenido calórico, reduce la grasa y produce un incremento de músculo y lógicamente esto ya nos va relacionando con el tema que no vamos a ver en esta charla, produce un incremento de las poblaciones de lactobacilos, que son los lactobacilos las bacterias lácticas predominantes durante la fermentación de la aceituna de mesa. Hay otros estudios, tanto en el aceite como en la aceituna, donde se ve que hay producción de melatonina durante la fermentación de aceitunas negras naturales, puede ser por los procesos de fermentación de las levaduras. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría para convertirla en ese alimento con un mayor valor funcional? Actuando sobre eso, primero, reducir sal, reducir contenido calórico, pues que la pudiéramos convertir en transportador de microorganismos beneficiosos. Y aquí es donde los biofilms tienen una gran relevancia. Como podéis ver en esta fotografía obtenida sobre la epidermis de los frutos, se forman biofilms de manera natural sobre la superficie de la aceituna. Un biofilm o esta biopelícula está formada por esa matriz de esos polisacáridos que rodea y protege a una comunidad microbiana. En muchos casos, no simplemente de una única especie, sino son poblaciones mixtas de diferentes especies de bacterias y también con presencia de levadura. Conocer que en la naturaleza y en los alimentos los microorganismos no vivan aislados, es más, la forma predominante muchas veces es la de formación de biofilms y que en estos biofilms aproximadamente como media un 15% son la composición celular, son los microorganismos, que aún así ya hemos visto, aunque parezca poco, ese 15% son millones y millones y millones de microorganismos, y el 85% esa matriz que rodea, que protege a los microorganismos. Como podemos ver aquí en la foto, en esa matriz hay poros por donde circula el agua, la enzima, los nutrientes y por donde circulan también y se dan fenómenos de quorum sensing. Y es que los microorganismos, a su manera y a su nivel, ¿no? hablan y se comunican y producen sustancias autoinductores que coordinan y sincroniza a la población para actuar de una manera conjunta y responder a diferentes
señales que les pueda dar el ambiente. Como os comentaba, una gran importancia en los biofilms lo tiene la matriz de los exopolisacáridos, que son macromoléculas que son sintetizados por los mismos microorganismos y que excretan al exterior. Estos exopolisacáridos son también muy importantes, adquieren una gran relevancia en alimentación, primero como agentes reológicos, ya que en algunos casos se utilizan como espesantes, pero es que también en la nutrición tienen gran importancia, porque pueden ser utilizados como compuestos prebióticos, como agentes antioxidantes, antitumorales, etc. Comentar si alguno de vosotros alguna vez ha estado relacionado con las fermentaciones de aceitunas de mesa, que en algunas ocasiones se dan unas fermentaciones muy melosas, unas salmueras muy viscosas, y es porque en esas salmueras se ha producido una gran cantidad de exopolisacáridos. Los biofilms durante muchos años se han considerado como negativos, tanto en la industria alimentaria como en los hospitales. Pero estos biofilms los podemos ver como negativos si se forman con microorganismos no deseados, como pueden ser patógenos o alterantes, ya que un biofilm, los microorganismos en el biofilm adquieren unas formas de resistencia muy considerables frente a factores de estrés como los conservantes, antibióticos, etc. Pero cambiemos el chip. Durante años nosotros nos habíamos centrado en el estudio de las salmueras de la aceituna, hasta que no hace mucho nos dijimos, pero bueno, si la aceituna es el producto o el alimento que finalmente toma el consumidor. No, el consumidor no se toma las salmueras, se toma la aceituna. Entonces tenemos que fijarnos en los microorganismos que hay adheridos en la aceituna. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando empezamos a ver estas poblaciones mixtas de microorganismos o altos niveles poblacionales? Y que esos biofilms se formaban de una manera natural, ¿vale? El problema es si se forma con los microorganismos no deseados, con alterantes o patógenos. Aquí podéis ver esas fotografías, esa microscopía obtenida con microscopía electrónica de barrido sobre la epidermis de las células vegetales de la aceituna. Se ve perfectamente las células vegetales y las bacterias cómo se van adheriendo de una manera progresiva a la epidermis del fruto. ¿Por qué se forman estos biofilms sobre la superficie de la aceituna? Primero, porque la matriz de esos polisacáridos, ese abrigo natural que las bacterias y las levaduras sintetizan sobre la célula, va a protegerlos de las condiciones adversas, que en concreto en la aceituna de mesa son presencia de compuestos antimicrobianos, como son los polifenoles, altas concentraciones de sal y bajos pH. Después, que las salmueras es un medio donde no hay azúcares. De hecho, los azúcares, la materia fermentable, tiene que salir del fruto a las salmueras y ahí ya podrán utilizar los microorganismos. Ellos no son tontos. Lo que van a hacer es migrar hacia donde hay una mayor concentración de nutrientes y adherirse para que cuando esos nutrientes vayan saliendo, pues poder captarlos de la manera más rápida. Y la tercera razón es por lo que os decía anteriormente, por esos fenómenos de quorum sensing en la que una especie se beneficia mutuamente de la presencia de otra o de sus hermanos, ¿no? Para intercambiar material genético, actuar de una manera conjunta, etc. Aquí podemos ver los procesos de formación de biofilm sobre la epidermis de las aceitunas de mesa, ¿vale? En diferentes momentos, pero también en otras matrices bióticas o abióticas. Hay un primer proceso de formación, el proceso empieza con una adhesión inicial débil, todavía reversible, donde las bacterias se adhieren, pero todavía no es una adherencia fuerte que se puede romper fácilmente, pero cuando ya en las etapas 2 y 3 empiezan a sintetizar esos polisacáridos, se va formando, como vemos aquí ya, el biofilm maduro, lo cual ya es, como decía, una forma de resistencia considerable. Y en la etapa 5 puede
ocurrir la dispersión de nuevas células para colonizar otros ambientes, esa disgregación. ¿Vale? Podemos ver cómo a partir desde los microorganismos migran de la salmuera para formar esos biofilms en la epidermis de la aceituna y cómo en 20 o 30 días esos biofilms ya podemos estar en esta fase, la fase número 4 de biofilm maduro. Hemos empezado a hacer estudios y en profundizar en la génesis y en la biodiversidad de microorganismos que están presentes en esos biofilms y, como decía, estos biofilms los podemos utilizar como vehículos de transporte, ya que les da una mayor resistencia a los microorganismos frente a las digestiones gástricas y pancreáticas. ¿Vale? En este estudio simulado de digestión humana simulada, en esa primera digestión por la saliva, después digestión gástrica, pancreática, vimos que cuando las células estaban en su estado planctónico, su supervivencia descendía considerablemente. Sin embargo, cuando los mismos microorganismos se encontraban formando el biofilm, diferentes cepas, pues lógicamente la digestión gástrica y pancreática reduce su población, pero no de una manera tan drástica cuando están esos microorganismos aislados. Por lo tanto, ¿cuál es el reto? El reto es que ya que esos biofilms se van a formar de una manera natural, que se formen con microorganismos que nosotros deseamos. Es decir, dirigir el proceso de formación de biofilm para que incluyan en su interior esos microorganismos con potencial probiótico. Aquí hay dos opciones. La primera opción, que fue elegida por investigadores italianos, que fue: vamos a coger microorganismos que ya han sido reconocidos como probióticos y vamos a ver cómo se adaptan al proceso de fermentación de la aceituna de mesa. La segunda opción, que es por la que nos decantamos nosotros, fue: no, vamos a demostrar que los microorganismos que se desarrollan durante la fermentación de la aceituna de mesa son en sí y tienen esas características propias. La verdad es que los investigadores italianos no obtuvieron malos resultados. Ellos testearon diferentes cepas de Rhamnosus, de Paracasei, Bifidobacterium, y vieron una cepa de Paracasei. Si no recuerdo mal, esta cepa tenía un origen aislado de heces de infante, es decir, de cacas de niño. Esta cepa fue la que tuvo la mejor resistencia durante el proceso de, bueno, veis aquí que se adhiere a la superficie de las aceitunas, y al ser un microorganismo que era exógeno, pues aunque se adaptó de una manera que no era mala, sin embargo, la vida de mercado, pues un poco, y la supervivencia, pues bajaba considerablemente conforme avanzaba la fermentación o el envase. Como comentaba, nosotros seleccionamos la segunda alternativa. ¿Por qué? Porque buscamos microorganismos que tengan unas características multifuncionales. Primero, que podamos utilizarlos como cultivos iniciadores, es decir, que lo añadamos a la salmuera, que dirijan el proceso de fermentación de la aceituna para obtener un producto de una calidad y una seguridad idónea, con un producto estandarizado, un producto homogéneo que aporte toda la materia fermentable. Aquí os pongo diferentes requisitos tecnológicos que se le exigen a esos microorganismos, pero esa característica multifuncional de la que os hablaba, que cuando termine de fermentar la aceituna haya formado ese biofilm, haya formado esa biopelícula, ese escudo sobre la superficie de la aceituna, de manera que otros microorganismos no puedan adherirse. Esto es haciendo un símil, no sé si será más apropiado, como una discoteca, ¿no? Si la discoteca al entrar ya está llena, pues nosotros no podemos pasar de la puerta, ni mucho menos ir a la barra a pedir algo. Bueno, pues hagamos un poco, ¿no?, esa competencia símil, están cogiendo todos los recursos, ¿no?, que hay sobre la epidermis de la aceituna, están formando un escudo de manera que van a excluir que otros microorganismos alterantes o patógenos puedan introducirse en el biofilm. Y una vez que han formado ese biofilm, pues como lo hemos seleccionado también por sus características saludables en cuanto a resistencia
resistencia a los procesos digestivos, degradación de colesterol, asimilación de la lactosa, actividad fatosa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos microorganismos, pues le van a dar ese valor añadido, ese mayor valor funcional al alimento, en este caso la aceituna. Esta línea de investigación la iniciamos con un proyecto europeo, colaborando con otros investigadores de Grecia, de Italia, de Portugal, de los mayores países productores europeos de aceitunas de mesa, y después ya la hemos ido terminando de desarrollar, y actualmente nos encontramos con un proyecto nacional que está en ejecución de la convocatoria del 2008 para estudiar esto, como decía, esta génesis, esta formación del biofil y selección de microorganismos. Y me gustaría pues mostraros el caso especial de una de estas cepas, que es Lactobacillus pentosus, LPG1. Es Lactobacillus pentosus, los taxónomos nos están constantemente cambiando el nombre, ¿no? Y muy recientemente, por lo que era el género Lactobacillus, ahora es Lactobacillus. Pues una de estas cepas, como os comento, un fermento vegetal nativo, aislado de los biofil de la aceituna de mesa, pues en nuestra opinión ha dado unos excelentes resultados mostrando esas características potencialmente probióticas. Este microorganismo fue aislado entre más de 554 aislamientos de bacterias lácticas obtenidos de diferentes tipos de fermentaciones de aceitunas de mesa e industrias. El proceso comienza yendo a las industrias, preguntando aquellas fermentaciones que la industria nos muestra como que han sido las mejores, con las que están más contentos, y obteniendo una colección de microorganismos de esos fermentadores, de diferentes tipos de variación, de variedades y de diferentes tipos de elaboraciones de aceituna. Haciendo una identificación, haciendo un genotipado y nosotros concretamente fijándonos y no aislando de las salmueras, sino de los biofil, porque esos microorganismos que obtengamos de los biofil van a tener una mayor capacidad para formarlos después frente a microorganismos o cepas que podamos encontrar en las salmueras. Porque hemos visto que no todos los microorganismos tienen la misma capacidad o predisposición para formar estos biofil. Pues bien, LPG1 fue uno de esos genotipos predominantes que después identificamos como Lactobacillus pentosus, y lo primero es hacer esos ensayos in vitro, hacer ensayos en laboratorio para demostrar que su seguridad. En cuanto a perfiles de resistencia a antibióticos, siempre comparábamos con dos microorganismos reconocidos como probióticos, como el Lactobacillus casei shirota y Lactobacillus rhamnosus GG. Tenía un perfil de resistencia a antibióticos muy parecido, similar al de estas dos cepas. Actividad hemolítica, sin actividad hemolítica, también utilizando microorganismos control que sí presentaban estas actividades. Todo esto son estudios in vitro, estudios realizados a nivel de laboratorio. Actividad frente a patógenos, inhibición de coli, inhibición de Listeria monocitógenes, resistencias o modelado frente a los cambios de pH, tanto altos como bajos pHs. Siempre, como veis, comparando con los probióticos y con todas las otras cepas que habíamos tenido de esa base de datos y esos genotipos predominantes. Es decir, estos ensayos se los estábamos haciendo a todas las cepas. Solamente mostramos lo de LPG1 porque fue la que mejor tuvo ese mejor comportamiento global. Es decir, no se selecciona al microorganismo que es mejor en una característica. Se selecciona al microorganismo que tiene un mejor comportamiento global frente a todos los estudios. Esto después se realiza mediante técnicas de análisis multivariante. Capacidad de auto y coagregación con eucariotas, adhesión a líneas celulares. ¿Veis? Aquí el LPG1 no es el que presenta la mejor característica, presenta unos buenos niveles comparados con otras cepas, pero por ejemplo en esta característica en concreto era LP14, pero el LP14 podía fallar en otro. Por lo tanto, siempre nos hemos quedado con la cepa con un comportamiento más robusto. Actividad alfa-glucosidasa,
beta-galactosidasa, fitasa, es decir, liberación de oligoelementos como el zinc, como el calcio, como el fósforo, que pudieran estar atrapados en complejos como son los citatos, ¿vale? ¿Veis? De nuevo aquí, no es la que presenta el mejor comportamiento, en este caso es LP13, pero LPG1 también tiene un buen comportamiento en fitasa y en beta-galactosidasa. Resistencia a las digestiones gástricas, pancreáticas, reducción de los niveles de colesterol in vitro con un 25% y después medir su capacidad de modulación de la respuesta inflamatoria frente a producción de actividades proinflamatorias o antiinflamatorias. Vemos aquí como LPG1 tiene unos niveles muy parecidos a Lactobacillus rhamnosus y a Lactobacillus en el caso de la interleucina I10 mayores que ellos dos. Bien, todos estos ensayos prometedores en esos estudios in vitro nos animaron a a dar el siguiente paso, que era ya hacer ensayos en modelos animales, en modelos in vivo. Primero vamos a empezar con los más básicos, que es animales no microscópicos, como puede ser el C. elegans, este nematodo que está compuesto, si no recuerdo mal, por 700, un poquito más de células. Tan pequeño es que su alimento natural, que es el E. coli, pues se lo cambiamos y mira, en vez de E. coli vas a comer nuestro lactobacillus. Aunque no conseguimos aumentar la longevidad de la población, sí que vimos un considerable retraso de la entrada de la población en senescencia, midiéndolo como la vitalidad de los gusanos, ¿no? En cuanto a movimientos, de actividad faríngea, veíamos que la entrada en senescencia se retrasaba cuando eran alimentadas con los lactobacilos. Esto corroboraba estudios previos que también habíamos visto nosotros en la literatura realizada con lactobacillus y con elegans. Pudimos ver que había también un menor acúmulo de sustancias asociadas al envejecimiento, como es la lipofuscina, que es fluorescente. Este acúmulo era menor cuando las células, los nematodos, se alimentaban con lactobacillus frente a su alimento natural, que es el Ese primer ensayo in vivo y los anteriores in vitro no animaron a dar el siguiente paso, que era ya hacer un ensayo en modelos murinos. En concreto, un ensayo que se realizó en colaboración con investigadores del Micalis en Francia. Hicimos 3 grupos control de ratones. El primer grupo, era el grupo control, ratones a los cuales no se le hacía ninguna actuación. El siguiente grupo, que eran ratones a los que se le inyectaba un agente químico en 2 momentos del experimento, que es el DNBS. Este agente químico produce unas colitis crónicas muy fuertes. Y otro tercer grupo a lo cual se le inyectaba el agente químico, pero se le administraba también el lactobacillus oralmente, una dosis de 10 elevado a 9, quiero recordar. Cuando comparamos los resultados de los 3 grupos, vemos cómo a lo largo del experimento ese grupo control no tiene una pérdida de peso, sino que los ratones ganan un poquito. Sin embargo, en el grupo tratado con el agente químico, lógicamente la colitis, esas diarreas, está haciendo que los ratones pierdan peso. Sin embargo, en el grupo de ratones tratado químicamente, pero a los cuales se le administra el lactobacillus, no solamente no pierden peso, sino que ganan un poquito respecto al grupo control. Se estudió la permeabilidad de la barrera intestinal de estos ratones. Lógicamente, con el agente químico la permeabilidad se altera considerablemente. Sin embargo, vemos cómo en presencia del lactobacillus está a los niveles de control. Bien, cuando esos ratones se sacrifican y se hace una biopsia de los tejidos,
podemos ver cómo los daños macroscópicos y los daños en los tejidos son mucho mayores en los casos del agente químico A frente cuando se protegen con los lactobacilos. Cuando se estudió la expresión de citocinas en el colon, se vio que gran cantidad de esas citocinas que favorecían la inflamación proinflamatoria estaban reducidas en presencia del LPG1. Por lo tanto, lo que estaba haciendo el lactobacilo era modular la respuesta inflamatoria de los ratones. Pero no solamente los ratones son importantes en estos, los ratones, perdón, los lactobacillus, las bacterias son importantes. Como decía también, los exopolisacáridos tienen un gran valor funcional. Se ha podido ver que los lactobacilos pueden producir dos tipos de exopolisacáridos durante la fermentación de la aceituna de mesa, uno de alto peso molecular y otro de bajo peso molecular. Y que el que produzcan uno u otro va a responder dependiendo de las condiciones y de las variables ambientales del medio, en cuanto a carbohidratos disponibles, pero también temperatura y pH. Y que estos carbohidratos también tienen características muy interesantes. En concreto, en un estudio que llevamos a cabo en colaboración con compañeros de la Universidad de Barcelona, veíamos que esos EPS bloqueaban las fimbrias de patógenos en este caso, de cerditos, como era coli, impidiendo que el patógeno se pudiera adherir al bloquear la fimbria a líneas celulares de cerditos. Bien, os he mostrado un caso de lactobacilos con los que nosotros hemos trabajado, pero quiero también que conozcáis que hay otros compañeros, tanto en España como en este grupo, ¿no?, de ese proyecto Probioli europeo, pues lógicamente otros compañeros han seguido estudiando las fermentaciones en otros países y encontrando también microorganismos pues, con características muy interesantes como nuestro LPG1. ¿Vale? Aquí os quiero mostrar el caso de un estudio realizado con por investigadores italianos, creo que es un estudio bastante reciente, que hacen algo muy parecido, ¿no?, en el cual alimentan con los lactobacillus pentosus, comparan también con lactobacillus rhamnosus GG y el coli, que es el alimento natural, y ven pues como la longevidad del nematodo aumenta considerablemente cuando se alimenta con lactobacillus pentosus frente a Escherichia coli. Otro estudio llevado a cabo por investigadores griegos en vez de con nematodo, utilizando larvas de oruga y viendo cómo el lactobacilo era capaz de proteger, en este caso frente a la infección de listeria, las larvas de oruga. Es decir, la ingesta del lactobacilo reducía la mortalidad de las larvas de orugas por la presencia de listeria. Bueno, y estudios moleculares, que nosotros también estamos en paralelo, os podéis imaginar, todos queremos saber porque ese fenotipo, qué base genética tiene. Bueno, pues lo que estamos haciendo es también realizar la secuenciación de los genomas de estas bacterias, las que dan los mejores resultados. Compañeros de la Universidad de Jaén pues, hicieron también una secuenciación de una cepa de lactobacillus pentosus o aislados de fermentaciones de aceitunas aloreñas y vieron el gran potencial en cuanto a genes que favorecen la creación de materiales pesados, metabolismo de carbohidratos, sin genes de resistencia a antibióticos, adhesión a células de eucariotas, presencia de dominio de células de adhesión a células eucariotas, etc. Por lo tanto, ¿cómo es la aceituna que actualmente ingerimos? Es una aceituna procedente de una fermentación espontánea que no ha sido dirigida, que, como comentaba, presenta biofilm en sus superficies, pero que estos biofilm no han sido explotados, ni los microorganismos ni los exopolisacáridos. ¿Y hacia dónde pretendemos ir? Hacia avanzar a la producción de una aceituna más funcional, con un mayor valor añadido, que sea portadora tanto de esos microorganismos con ese potencial probiótico, como
de esos polisacáridos que pudieran tener también ese componente prebiótico y ese componente funcional para producir un producto diferente que tenga ese mayor valor añadido. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que esta charla os haya resultado interesante y aquí estoy para ver si puedo resolver vuestras dudas. Muchísimas gracias. Muy bien, Noé, muchísimas gracias. Ha sido una presentación excelente. La verdad es que es un tema muy interesante y tenéis mucho trabajo por delante para entender todavía cómo son los mecanismos que se desarrollan. Bueno, a todos los participantes, cualquiera puede hacer preguntas. Si queréis escribirlas en el chat o indicármelo a mí y os activo el micrófono para poder realizar cualquier cuestión que os haya surgido durante la charla. Pero ahora, a mí me gustaría hacer, mientras tanto, unas preguntas porque me surge la curiosidad de cómo fue el descubrimiento de que había un biofilm sobre la superficie de las olivas. ¿Cómo se produjo eso? Pues como te comentaba, hay un trabajo previo del 2004 donde apareció en una revista que no tiene un gran impacto, pero donde sí se veía ya la primera evidencia que alrededor de los estomas de la aceituna, es decir, el estoma es por donde la aceituna, la célula va a tener una mayor salida de nutrientes, Sí. los microorganismos como que se acumulaban allí alrededor del estoma, lógicamente para buscar ese gradiente. Eso es del 2004 y no se le había hecho gran importancia, pero ese proyecto europeo que te digo, iniciado en el 2011, ahí es donde nos planteamos, empezamos a estudiar con las salmueras, a buscar esos microorganismos en las salmueras hasta que de repente te cambia el enfoque, te cambia la perspectiva y dices, pero ¿por qué estamos estudiando las salmueras? Si queremos un microorganismo probiótico, ¿quién se va a beber las salmueras? Tendremos que desarrollar un microorganismo que sea capaz de adherirse a la aceituna. Y ahí es donde ya, estudiando a la aceituna, vimos esas comunidades, esa presencia, y cuando procedimos a cuantificarla, pues eran niveles poblacionales altísimos. Muy interesante. Y otra pregunta, porque el biofilm ejerce un papel protector, digamos, sobre los microorganismos, pero ¿este papel es más físico o más nutricional porque facilita el crecimiento? Es un papel, mucho de la bibliografía lo relaciona como físico. Todas esas sustancias químicas, pHs, conservantes, antibióticos, cuando tienen que atravesar esa matriz esa malla de sopolisacáridos, no llegan a la célula finalmente, van quedando un poco atrapados en la matriz. Aparte, después los microorganismos dentro del biofilm cambian su genética, desactivan unos genes para expresar otros, que también a su vez les da una mayor resistencia. De hecho, muchos de estos microorganismos con flagelos, cuando están formando el biofilm, no le hace falta los flagelos y dejan de expresarlos. Y entonces tienes esa doble actuación. Por una parte genética, de activación de genes y desactivación de otros, y por otra parte el isopolisacárido actúa como un filtro para muchos compuestos que tienen son químicos y que tienen que difundir y llegar a la célula y que no van a poder llegar. Qué bien. Y otra pregunta que me ha surgido, porque cuando has dicho que las levaduras tienen un papel también, pero ahí, ¿qué capacidad tienen las levaduras de crecer? ¿Qué compuestos, qué carbohidratos pueden consumir y qué papel pueden tener esas levaduras? Vimos que no solamente las bacterias alcanzan un mayor nivel poblacional, pero también es que alcanza un mayor poblacional la bacteria láctica durante la fermentación que las levaduras. En una fermentación podemos tener 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonias por mililitro de bacterias lácticas y 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 de levaduras. En los biofilms esas proporciones se trasladan también. Van a formar parte del biofilm, no a unos niveles poblacionales tan altos, pero sí que se van a incluir especies como Candida bovidini, como Saccharomyces,
como Piquia, forman parte como Geotrichum, y aquí Geotrichum es un microorganismo un poco que está ahí entre hongo, entre levadura. Sí que hay levaduras fermentativas como Piquia, como Saccharomyces, como Cándida, que forman esos biofilms. Y lo que hemos visto es que hay pares de bacterias lácticas que se entienden con levaduras. Y no todas las levaduras se entienden con todas las bacterias para formar el biofilm, sino que hay un estímulo, creemos que por parte de la levadura muchas veces, para que la bacteria empiece ya a formar el biofilm maduro. Por ejemplo, Candida boudini es una especie, y dentro de Candida boudini algunas cepas hemos visto que tienen una alta capacidad de coagregación con las bacterias lácticas, y eso es el primer paso para que se forme el biofilm sobre la epidermis. Muy interesante, la verdad es que ahí también hay mucho campo para investigar, ¿no? Sobre esas interacciones. Nos preguntan gente en el chat, a ver, José Manuel nos preguntaba también sobre las levaduras, pero supongo que ya lo has explicado. Él pregunta sobre la actividad probiótica de las levaduras. Un poco ya... Sí. Sí. Estamos intentando demostrar, lógicamente, y seleccionar esas levaduras por esas actividades probióticas. Sí. Estamos viendo que, además, tienen una mayor resistencia a las digestiones gástricas y pancreáticas que las bacterias. Esto es un plus para esa levadura. Sí. Reducen también en mayor medida el colesterol en el medio que las bacterias. Y no hemos llegado a este grado de desarrollo que estudio en modelos animales que las bacterias, pero sí que tenemos ya una batería de levaduras que tienen efectos muy, muy interesantes también por ese potencial probiótico. Y no son cerevisios, son Pichia anómalas, son otra especie de Pichia membranifaciens, son otras especies que están dando también unos niveles de reducción del colesterol y de resistencia a digestiones gástricas y pancreáticas, como te digo, muy altos, mayores que incluso que las bacterias. ¿Y son levaduras que tienen algunas características concretas para poder crecer en esas condiciones? Resistencia a sal, supongo. Claro, las levaduras son un grupo, en general, microbiano mucho más resistentes a las condiciones de bajas temperaturas, altas concentraciones de sal y bajos pH que incluso muchas bacterias. Entonces ellos en las fermentaciones, muchas veces cuando las bacterias no se pueden desarrollar, como son en las aceitunas naturales, es donde ellas quieren todavía, el nicho para ellas está todavía más abierto a explotar. Entonces toleran muy bien las concentraciones de las fermentaciones de aceitunas. Y tienen además algo más positivo, y es el perfil organoléctrico. Claro. El perfil organoléctrico tenemos trabajo en lo que estamos desarrollando inóculos mixtos, bacterias lácticas, levaduras, y esas fermentaciones mixtas organolécticamente en cuanto al perfil volátil y en cuanto después a la evaluación de catadores, son aceitunas que tienen una valoración sensorial mayor. Claro. Bien, Sergi pues nos pregunta cómo afecta la inoculación de estas especies o cepas seleccionadas a la calidad organoléptica de las aceitunas. ¿Se imponen al resto de microorganismos? Y si es así, supongo que el proceso será más reproducible, pero con menos matices que con una variedad grande de microorganismos. Sí, la pregunta de Sergi es muy interesante. Lógicamente, lo que queremos es desarrollar ese cultivo, como te decía, para que vaya dirigiendo la fermentación. Sabemos que el problema de las fermentaciones dirigidas es que pueda haber una pérdida, ¿no?, de esa riqueza aromática que pueda tener una fermentación espontánea. Lo primero que siempre comprobamos es que el microorganismo que estamos inoculando es el que se está imponiendo por técnica RED, RAPD, que hacemos el genotipado a lo largo del proceso de formación, y que esos microorganismos, levaduras o bacterias, son los que se están imponiendo. Y siempre lo que hacemos al final también son esas evaluaciones sensoriales, bien mediante instrumentalmente, obteniendo el perfil de volátil, o de una manera un poco más rápida, es pidiendo
bien, hicimos un estudio sensorial en la encarnación, en el mercado de la encarnación, aquí con más de 200 personas, haciéndole a probar, mire usted, pruebe la fermentación espontánea y pruebe la fermentación, ellos no sabían lo que estaban probando, y inoculada y dirigida con estos microorganismos. No había diferencias, ni para bien ni para mejor. Las personas no fueron capaces de diferenciar los dos productos. Eso era cuando no usábamos las levaduras. Ahora que estamos usando la levadura nos hemos dado cuenta que en compuestos con aromas afrutados y tal están enriqueciéndose y nuestros pasos van en hacer esos cultivos mixtos. Primero se inocula la levadura y después la bacteria. También existe la posibilidad de utilizar esos consorcios que incluyen una variedad grande, ¿no? que también puede aportar ciertos matices, ¿no? ¿Lo habéis planteado eso? Sí, bueno, a través de esta EBT que tú presentabas, que es Oleica, lo que pretendíamos era esta tecnología. Nosotros pensábamos que teníamos el conocimiento y que al tener el conocimiento podíamos transferir mejor esa tecnología antes que dársela a un tercero en la cual pudiera haber una pérdida de tecnología. Entonces, una de las actividades de esta EBT es explota y estos cultivos iniciadores se están comercializando ya para la industria, tanto el de las levaduras como el de las bacterias. Y lo que hemos hecho no es jugártela a una sola cepa. El cultivo iniciador comercial es una mezcla de 3 cepas. Primero, exacto, para ganar en ese perfil que tú dices de organoléctico, y segundo, para que cuando una cepa no arranque, haya más alternativas para que otra cepa pueda iniciar la fermentación. Muy bien, muy interesante. Sergi Puig nos pregunta si se han identificado cepas presentes en las aceitunas en la microbiota humana. Ese es el estudio que vamos a hacer ahora. Como os decía, en ese estudio que habían hecho los italianos en el 2016, en el cual estuvieron alimentando durante un mes a 25 personas, me parece, con 12 aceitunas diarias, ellos vieron un incremento de los lactobacillus en las heces. Eso ya es un primer indicio. Ahora vamos a iniciar ya que hemos hecho esos ensayos en modelos animales, el ensayo clínico, fase 1. Lo que pasa que sabéis los que estáis un poco en esos inicios que pasar los comités de ética lleva su tiempo y estamos ya casi finalizando. Cuando iniciemos esos ensayos es lo primero que vamos a estudiar, aparte de otras características y comprobar esas actividades antiinflamatorias que tienen estos lactobacilos, esa capacidad antioxidante, ver si se sigue cumpliendo. Lo que vamos a, lógicamente, es ver si somos capaces de recuperarlo de la heces. Sabemos su perfil, tenemos su huella molecular, va a ser fácil ver si está presente en la heces. Muy bien. Mercedes Fernández nos pregunta, bueno, te felicita, muy interesante la charla. Una vez que se consiga un biofilm con microorganismos con potencial probiótico, tienes que hacer un ensayo clínico, bueno, lo acabas de contestar, en humanos para saber la cantidad de aceitunas diarias que habría que consumir para conseguir un efecto antiinflamatorio, antioxidante, etcétera, óptimo. Exactamente, vamos a hacer el ensayo fase 1. Sí. Sabéis que es un poco para ver la seguridad, para ajustar la dosis del microorganismo. Ya tenemos una dosis un poco, lo que hemos hecho ha sido encapsular al microorganismo en las capsulitas un poco estas que estamos todos acostumbrados a una dosis de 10 elevado a 10 y ahora diariamente pues los voluntarios van a consumir esa dosis. De este ensayo fase 1 vamos a ver qué actividades podemos validar, desde luego junto con la secuenciación del genoma asegurarnos que ya tenemos bastante evidencia de que no suponen un microorganismo totalmente inocuo, ya tenemos mucha evidencia, pero el fase 1 también se hace para confirmar eso y viendo ya esos resultados, pues abordar pues un poco ya, seguir un fase 2, que eso ya son, económicamente son recursos mayores. A ver cómo se podría abordar. Bueno, tenéis un trabajo por delante muy interesante y creo que es una línea por la que tenéis que seguir apostando porque tiene muchísimo potencial. Pues
si no tiene nadie más preguntas, bueno, como ves, la gente se ha interesado mucho por el tema y te han felicitado porque ha sido una charla muy interesante, muy divulgativa sobre el tema en el que estáis trabajando, que es realmente tiene mucho futuro. Así que, bueno, pues nada, no te podemos dar aplausos porque es todo online, pero estoy convencido de que si la gente estuviera presente recibirías un gran aplauso porque ha sido realmente un placer escucharte. Para nada, el placer ha sido mío. Sí. Ha sido mío, Roberto. Muchísimas gracias por tu aportación, ha sido muy buena. Muchísimas gracias por acordarte un poco de la línea que estamos desarrollando. Sí. Encantado veros, ver un poco a los compañeros que estuve allí, a ver si puedo haceros una visita, podemos volver a viajar y a vernos en persona y encantado. Y si cualquier duda o alguien un poco que esté trabajando en temas parecidos o algo, sabéis que yo entiendo la ciencia como la colaboración, colaborando, remando todo en la misma dirección, es como avanzamos más rápido. Así que pues sí, encantado de colaborar con alguien pues, que esté desarrollando trabajos parecidos. Pues te tomamos la palabra y si acaso contactamos contigo, pero muchísimas gracias. Hay más gente felicitándote. Y nada, damos por concluida la charla. Muchas gracias a todos los participantes por estar en esta charla y nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Pues un abrazo y cuidaros mucho. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.